Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando lo estén viendo. Vamos a tratar de organizar algunos de los conceptos y conceptualizaciones que van a leer o que están leyendo en función de la evaluación. Vamos a partir de una idea que tenemos que tener centralmente, que es la evaluación educativa es una herramienta de conocimiento, ¿sí? Litwin dice que es muy patológico que se hayan invertido los términos y que la enseñanza haya sido dirigida a la evaluación, entonces se enseña para evaluar, se aprende para la evaluación. Esa inversión de los términos produce una cosa patológica que es, uno no aprende para evaluarse, aprende para la vida, ¿no? La idea de recuperar a la evaluación como una herramienta de conocimiento es un trabajo intenso dentro del sistema educativo que tenemos que hacer como docentes, porque no es fácil salir de esa lógica. La evaluación tiene que tener el lugar de brindar la información sobre la propia propuesta de la enseñanza para poder mejorarla, en principio. Y entonces, como parte del sistema didáctico, la evaluación implica cosas diferentes para los actores que están involucrados. Para el alumno, o sea, en función del aprendizaje, no es solamente, es imposible, partamos de la lógica y de la base, que es imposible medir cuánto aprendió, cuánto aprendieron los sujetos que están en el rol de aprender, ¿no? Lo que sí podemos hacer es que los alumnos tomen conciencia de cuáles fueron y cómo fueron sus aprendizajes. Y por el lado del docente implica que como docentes entendamos que estamos evaluando la enseñanza también y que necesitamos inferir de qué manera nuestra enseñanza impacta sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y entonces volvemos a la posibilidad de redefinir nuestra propuesta. Vamos a empezar por entender que hay toda una enorme cantidad de bibliografía, de la cual ustedes van a leer una parte, que habla sobre las concepciones sustantivas de la evaluación dentro del sistema educativo general. Y vamos a ver de qué manera esto tiene una relación directa con la dificultad que tiene evaluar el producto artístico o el arte, la enseñanza del arte. Estas concepciones sustantivas son las que se dirigen a buscar una respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Qué se evalúa? ¿Con qué instrumento? ¿Cuándo? ¿Cuál es la finalidad de evaluar? ¿Quién es el evaluador? ¿Cómo es el modelo de evaluar? ¿Cuál es el programa que se elige para evaluar? Bueno, todas estas cosas son realmente enloquecedoras cuando uno intenta hacer un análisis en cada formato o posibilidad de programa de evaluación de todas estas partes de la evaluación. ¿En qué evaluamos? Bueno, podemos definir o decidir evaluar, ya establecimos que los aprendizajes como tales no se pueden evaluar, hay que ver qué evaluamos, el contenido que dimos, los objetivos, el currículum, el contexto, o sea, todo y a todos, o vamos a evaluar la enseñanza, o vamos a evaluar qué aprendieron, o vamos a evaluar la metodología que usamos, o vamos a evaluar. Y la finalidad tiene más que ver con los sentidos de la evaluación. Y en esto están las características definidas a orientar la enseñanza. Y entonces es una película, es una mirada sobre el proceso, y es la evaluación formativa, o hacemos un corte y sacamos una foto, cómo están las cosas en este momento, y es sumativa. Y en ese sentido también puede ser inicial, ¿no? Porque es una foto de cómo empezamos, para saber cómo estamos al final también. Pero ya no se le dice sumativa, se le dice inicial, porque tiene más que ver con la foto en el momento, ¿no? ¿En qué momento? A los modelos se dirigen a saber si vamos a medir en cantidad o vamos a evaluar la calidad, vamos a tratar de comprender el proceso, vamos a tratar de
verificar si hemos encontrado la posibilidad de que haya progresos y medir esos progresos en algún recorte muy significativo. Recuerden que el aprendizaje como tal es un universo inabordable para la evaluación, ¿sí? En cuanto a cuándo, bueno, dijimos recién que si es al principio, que si es durante, si es procesual, si es al final. Bueno, en ese sentido es el momento, y también esas decisiones tienen que ver con el modelo, tienen que ver, por supuesto, con el instrumento, el instrumento va a tener que ver con ese momento. Bueno, ¿quién evalúa? Es importante definir que toda la evaluación dirigida a hacer una herramienta de conocimiento tiene que terminar en una autoevaluación. Entonces, ¿quién evalúa? Puede empezar a evaluar el profesor, pero en algún momento tenemos que tratar de llegar a que se autoevalúen. ¿Con qué instrumentos? Bueno, los instrumentos son muchísimos. Se ha trabajado todo el siglo XX en la conformación de instrumentos, dependerán de los distintos modelos, y vamos a hablar un poquito más adelante de los instrumentos. Ahora, ¿podemos empezar a entender cómo se evalúa en arte o qué características tiene la evaluación puntualmente cuando enseñamos arte? Porque las cosas ahí se complican, y para esto entonces nosotros les hemos puesto una tesis doctoral de un español que se llama Juan José Morales Artero, que es de la Universidad de Barcelona. Él en el marco de la tesis de él, vamos a tratar de ver qué modelos basados en qué criterios o en qué lógicas o en qué teorías para evaluar el arte. Tenemos por un lado el modelo basado en la crítica artística, que es el modelo de Eisner, que fue un pensador desde el arte en educación. Y los modelos basados en la negociación son todos modelos cualitativos los que describe Artero. Los modelos basados en la negociación él va a describir un montón. Yo voy a hacer un panorama rápido sobre algunos. Tienen como características puntualmente que se negocian los términos del programa de evaluación, o sea, el para qué, el con qué, el qué, se negocian entre los miembros participantes de la experiencia de evaluación, que generalmente son solamente los docentes y los alumnos, pero a veces hay personajes externos, ¿no? Bueno, tenemos el modelo democrático como modelo por excelencia basado en la negociación, y hay un submodelo que tiene que ver con el democrático y que es el modelo basado en el estudio de casos. Algunos de estos modelos de evaluación se correlacionan directamente con métodos de investigación, con investigación participante, con investigación, intervenciones desde otros agentes que pueden estar evaluando. También está el modelo de evaluación iluminativa. Los vamos a escribir un poquito por encima, ustedes lo pueden leer claramente, pero vamos a tratar de ver si podemos extraer estas caracterizaciones sustantivas de las que hablábamos recién en cada uno de estos modelos para entenderlos un poquito mejor. Decíamos entonces que el modelo de negociación basado en negociación por excelencia es el modelo democrático. El modelo democrático es el modelo que describe Stenhouse. Stenhouse, ese es el autor del currículum de investigación que yo les había querido subir a la plataforma, pero que fue imposible conseguir el texto digital. Bueno, el modelo de evaluación democrática implica que los términos de la negociación acerca de quién evalúa se van a negociar, y entonces esto implica que de entrada, antes, pues, partamos de la base de que la evaluación no es una cosa que sucede al final en ninguno de estos casos,
¿Qué es lo que vamos a aprender? También se negocia con los pibes en el modelo democrático. ¿Qué quieren aprender? ¿Con qué instrumento vamos a evaluar? También se define entre ellos, entre los distintos personajes que están participando del armado de este modelo. Y la realidad es que el para qué, como sentido, es un sentido bueno, que también puede implicar a toda la comunidad, ¿no? En esta democracia, digamos. Las estrategias de negociación son varias, y en ellas están también la conformación de los distintos instrumentos. Las fuentes de los datos son, por ejemplo, como son los mismos personajes, se utiliza la entrevista. En el modelo de evaluación respondiente también es la entrevista. El docente acá tiene claramente un valor de periodista, porque es el que va a tratar de evaluar el producto a partir de la entrevista con el productor de esa obra. Lo que se evalúa es la obra y se va a hacer a través de esta entrevista como instrumento de evaluación que propone el docente, que además tiene saberes para hacer la entrevista de una manera tal que puede tocar con el productor de la obra y tratar de entender cuáles fueron las características de la experiencia de la producción de la obra, ¿no? Así que acá también el docente va a ser un orientador como en el modelo democrático, pero tiene un papel un poquito más inquisidor y quizás interviene de una forma tal que puede darle a la entrevista el valor de que el estudiante tome conciencia de cuáles fueron las características en las que produjo esa obra, ¿no? También otra cosa que hay que aclarar, y que supongo que lo habrán leído, pero quiero dejarlo claro, que la evaluación en el área de educación de esta tesis doctoral es en el arte visual solamente, ¿no? Bueno, el modelo basado en... Ya dijimos lo de la entrevista. Se les muestran fotos del proceso a los participantes para que vean lo nuevo y reflexionen sobre la experiencia vivida, ¿no? Se intenta todo el tiempo llegar a eso. El modelo basado en la crítica artística también tiene una cosa parecida al modelo respondiente, de evaluación respondiente, pero acá el docente y el modelo en general hace que el docente tenga un lugar de crítico de arte, ¿sí? El docente es el que va a poner la crítica de la obra, lo que se evalúa es la obra, y lo que se evalúa, ¿qué es de la obra? El discurso de la obra, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen los críticos de arte? El docente va a tener una mirada sobre la obra que implica los materiales, los elementos del discurso, cómo los utilizó, cómo están articulados, cuál es el valor de la experiencia, cómo se ve representada la experiencia, o sea que el discurso experiencial, el discurso del tema, los materiales y lo contextual. Eso es lo que va a mirar en el discurso. Bueno, las características de este modelo hacen que tenga la ventaja, obviamente, de que está todo el tiempo la presencia en el aula de este crítico. Y las críticas es que falta validez y fiabilidad por lo subjetivo que tiene. Ya vamos a ir acerca de la validez, por qué es más válido o menos válido un instrumento que otro. Bueno, acá quedó colgadito el conqué del modelo el modelo respondiente, pero no importa. Bueno, las fases del modelo crítico son descripción, interpretación y validación. También va a valorar el crítico la obra, ¿no? Eso es muy fuerte para un docente, tener que ser el que le pone un valor a la producción artística.
Y después hay otro modelo, va a describir otros modelos el texto este de la tesis, pero hay un modelo que a mí me interesa que conozcan porque además es muy conocido, que es el proyecto Zero, un proyecto que está basado en la teoría de Gardner, es un proyecto de Harvard y que tiene dos instancias, para los más chiquitos y para los adolescentes de la secundaria. El proyecto de los más chiquitos se llama Proyecto Spectrum, que tiene que ver con el espectro artístico. Se utiliza como instrumento de evaluación las observaciones de las clases y las grabaciones de las clases, y es un proyecto mucho más dirigido al desarrollo estético, a la inmersión de los chicos en la producción artística. Por lo tanto, en secundaria se llama impulsar el arte y hay un fuerte sesgo en que los muchachos y muchachas produzcan arte. Y la forma de evaluarlo tiene una secuencia. En la primera parte se les propone un proyecto donde tienen que solucionar un problema bajo la mirada de los docentes. O sea que hay un acompañamiento. Miren cómo se parece esto a la metáfora, ¿no? Como problema a resolver a través de una producción, y donde, bueno, hubo cierto acompañamiento de esto. La idea es que en la segunda instancia se materializa en un portfolio ese proceso, y en la tercera consiste en que una práctica de entrevistas reflexivas para evaluar por parte de los profesores qué opinión tienen los alumnos acerca de su trabajo. Hasta ahí los modelos que existen son bastante antiguos todos, dirigidos a evaluar las producciones artísticas en el sistema educativo. Ahora, en otra instancia, vamos a ver también cuáles son las dificultades de la validez y la confiabilidad de algunos de estos instrumentos y la posibilidad de encontrarnos con el sistema de calificación, que también es parte de la evaluación en el sistema educativo.